Nos encontramos en el tercer video o tercer encuentro de este curso sobre Newman y la conciencia y la fe en la obra y el pensamiento y la vida del cardenal Newman. En este tercer y último encuentro, la fuente fundamental va a ser ese libro llamado Carta al Duque de Norfolk. Se llama Carta al Duque de Norfolk, pero no es una carta, es un libro. Y el tema fundamental es la conciencia en relación con el magisterio de la Iglesia y en concreto la infalibilidad del Papa. Empezamos con la cita quizás más marketinera de Newman, que a veces lleva también a confusiones, y es el brindis que hace Newman, el brindis de Newman por la conciencia. Dice así, es un brindis propuesto casi al final de este pequeño libro que puede ser como un pequeño tratado de la conciencia. En el caso de verme obligado a hablar de religión en un brindis de sobremesa, desde luego no parece cosa muy probable, beberé por el Papa, con mucho gusto, pero primero por la conciencia, después por el Papa. Es una frase marketinera, pero llena de contenido que tiene que ser clarificado y profundizado. Brindo por el Papa, pero primero por la conciencia. ¿Cuál es el contexto en el que Newman escribe esta carta al Duque de Norfolk? El contexto es una controversia. Sabemos que Newman es experto en controversias, que sus mejores obras son respuesta a una provocación. También en este caso, esta es una obra ya de gran madurez de Newman. El contexto es la proclamación del dogma de la infalibilidad del Papa. Estamos hablando del Concilio Vaticano I en el año 1870, así que un Newman ya anciano. Concilio Vaticano I proclama la infalibilidad del Papa. Quiere decir que el Papa no erra, no se equivoca, cuando se pronuncia ex cátedra sobre cuestiones de fe y de moral. Este es el dogma de la infalibilidad. Newman, inglés, toda su vida en Inglaterra. En Inglaterra aparece un artículo de una persona muy relevante y conocida por él, con esta grande acusación. Saben que el restablecimiento de la Iglesia en Inglaterra se dio durante el periodo de la vida y después de la conversión de Newman, así que era todavía un hecho muy reciente que la Iglesia católica como tal estaba de nuevo presente en Inglaterra. La presencia de los católicos estaba vigilada, por decir así, bajo mucha atención. Esta proclamación de la infalibilidad del Papa suscita esta cuestión. Los cristianos van a ser y son traidores. Viven en Inglaterra. En Inglaterra el jefe, el superior, la cabeza de la Iglesia es el rey, la reina, y entonces se debe obediencia religiosa al rey y a la reina. Pero ahora los católicos pertenecen a la Iglesia romana y la Iglesia romana proclama que el Papa, que es la cabeza de la Iglesia, es infalible. Quiere decir por eso que hay un vínculo de conciencia al Papa y a la obediencia al Papa. Entonces tenemos en Inglaterra personas que no obedecen más al rey y a la reina como a su superior, sino al Papa que está en Roma. Esta es la grande acusación. Un inglés no puede ser católico, porque sería una traición de Estado. Interesante. Newman toma esa provocación y desarrolla toda una respuesta muy bien articulada. A ustedes la lectura completa del libro, repito, no es muy largo si uno lo quiere ir a buscar. Lo que voy a hacer es comentar algunas de las frases más significativas de Newman
para responder a esto y sobre todo para clarificar, con ocasión de esta controversia, algunos puntos esenciales sobre el modo como él entiende y como nosotros entendemos la conciencia. La primera cosa es como toma distancia, Newman, toma distancia. ¿Qué quiere decir el derecho a la libertad de conciencia? Lo que quiere decir para muchos, dice Newman, lo que quiere decir para muchos es el derecho de pensar, escribir, hablar y actuar de acuerdo con su juicio, su temple o su capricho, sin pensamiento alguno de Dios en absoluto. Lo primero que hace es tomar distancia de ese modo de entender la conciencia como la absoluta subjetividad, el derecho de juzgar, pensar, escribir, hacer y vivir como quiero. Y como quiero también quiere decir al nivel como yo quiero interpretar mi querer, como quiero en lo más profundo, o como quiero en ese momento, o como tengo ganas. Y bueno, eso, Newman siempre un gran escritor, es el derecho de omitir la conciencia. Muchos proclaman el derecho a la libertad de conciencia, que no es otra cosa que el derecho de hacer caso omiso de la conciencia y de hacer callar la conciencia. Bueno, esta es como la primera premisa. Cuando hablamos de conciencia, Newman, lo hacemos en un modo muy diverso. La conciencia tiene su derecho porque tiene sus deberes. La conciencia tiene derechos porque tiene deberes. La conciencia es una relación al juez creador, hacia el cual tiene deberes. Promulgar el derecho de la libre conciencia quiere decir promulgar mi derecho a cumplir los deberes que tengo para con mi Creador. Eso quiere decir, tengo derecho a cumplir mis deberes religiosos, mis deberes hacia Dios. La conciencia no es una fuente de derechos, es una fuente de deberes, entendido esto también en el sentido más alto. Es una fuente de deberes, de un deber hacia Dios Creador. La conciencia es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Ya habíamos citado en otro video, creo el anterior, la conciencia reclama al Creador, reclama su voz. Es el sentido religioso. Es la voz de Dios. No es Dios, es la voz de Dios. Es el sentido religioso con el que nacemos, pero que nos remite a algo que no nos pertenece. Es el sentido religioso que nos lleva permanentemente al origen. Es la voz de Dios. Y por lo tanto tiene un valor absoluto, es un hecho religioso. Es el originario vicario de Cristo. Es una frase linda, pero también muy provocatoria. El vicario de Cristo en la tierra es el Papa. Newman dice, el vicario originario y original de Cristo es la conciencia. Es el vicario, no es Cristo mismo, no es Dios mismo. Es mi órgano moral, mi sentido moral, el órgano por el cual percibo el contenido moral y religioso, que es la voz de Dios. Es un eco de la voz de Dios. Sentido profundamente religioso de la conciencia. Vicario de Cristo, dice Newman, profética en sus palabras, soberana en su perentoriedad, sacerdotal en sus bendiciones y en sus anatemas. Profética en sus palabras. La conciencia habla en modo profético, quiere decir con una fuerza, con una unción que vienen de Dios. Eso quiere decir profeta. Uno que parla, habla o hace en nombre de otro, de Dios. La conciencia es profética en sus palabras. Nos transmite una fuerza que no viene de nosotros mismos. La conciencia no es, por lo tanto, lo que el Estado ha hecho en mí con la educación, lo que mi familia me ha transmitido. No, todo eso va incluido, pero es profética. Es el espacio en el que Dios habla. Soberana en su perentoriedad. No se amedrenta, no desciende a compromisos. Es soberana,
es autónoma, al punto que nosotros no la podemos gobernar. Nosotros no la podemos gobernar. Podemos probar a callarla, podemos probar, pero no la podemos gobernar. Dice cosas que nosotros no querríamos que dijera. Es soberana y es sacerdotal en sus bendiciones y en sus anatemas. Quiere decir, es un órgano que nos pone en comunión con Dios. Eso es un sacerdote, que nos pone en comunión con Dios o que nos aleja de Dios con sus bendiciones y anatemas. Como ven, la noción de conciencia de la que estamos hablando es profundamente religiosa y teológica. Presencia de Dios, pero no Dios mismo. Voz de Dios, eco de Dios, mensajero de Dios, vicario de Cristo. Es el sentido de lo bueno y de lo malo, el más excelso de los maestros. Pero, y acá Newman empieza con esas sutilezas que ayudan a resolver los problemas, es el más excelso de todos los maestros, pero también el más difícil de interpretar y el menos luminoso. La conciencia habla con fuerza, habla con claridad, pero no siempre es fácil de interpretar. No siempre es fácil de interpretar. ¿Por qué me siento así mal? Pasa tanto en la dirección espiritual, en el acompañamiento. Me siento mal, tengo un sentido de culpa, de amargura, de tristeza, pero no logro ver por qué. No logro ver por qué. ¿Qué es lo que hice mal? ¿O por qué está mal esto que estoy viviendo? Ya lo dijimos en otra ocasión, eso pone en movimiento a la persona de buena intención para buscar una respuesta más clara. Lo mismo va a decir acá Newman. La conciencia no es tan clara y tan precisa. Tiene que ser interpretada. Y por eso, acá la respuesta a la cuestión, por eso la Iglesia, el Papa, la jerarquía, en los planes de Dios, son la respuesta a una petición urgente. La conciencia nos pide y nos exige de tener más claridad sobre qué está bien y qué está mal. Es un llamado para el que tiene rectitud de conciencia. Por lo tanto, tener de parte de la revelación de Dios mismo que nos diga, hay una iglesia que tiene el poder de discernir lo que está bien y lo que está mal, que tiene autoridad sobre eso, que está preservada de error en lo que tiene que ver con la fe y la moral. Podés confiar. Es una respuesta a una necesidad que nos permite recurrir con tranquilidad a una fuente segura. Qué importante esto, porque lo que inicialmente parecía un atentado a la libertad y a la autonomía del hombre, un acto de autoritarismo y de pretender tener soberanía sobre las conciencias y sobre los hombres y sobre Inglaterra en este caso concreto, se transforma en la reflexión de Newman en una respuesta a una necesidad, en una ayuda, en algo de lo que tenemos necesidad para caminar bien, para ser más libres. La infalibilidad del Papa aparece como una bendición. Retomo entonces subjetividad y objetividad. La conciencia me lleva a buscar una respuesta fuera de mí, a que hay alguien fuera de mí que me habla. Y en mi rectitud de conciencia quiero tener siempre más claridad. Y en eso tengo una persona, la Iglesia, el Papa, de la que me puedo confiar. Entonces mi conciencia es la que me lleva a buscar esa ayuda. Muy difícil, muy distinto al espíritu de autonomía que se pretendía defender con ese derecho de conciencia malentendido. Entonces, encontramos que la infalibilidad del Papa es una ayuda a la conciencia creyente, a la conciencia del fiel. Dicho esto, dos palabras sobre cómo vivir este hecho, porque es un hecho que a veces
el Papa puede hablar en cuestiones de fe y de moral, diciendo una cosa y que yo no la perciba tan como una bendición o que tenga dificultades. Newman mismo habrá experimentado esas dificultades. Entonces hay que elegir obedecer al Papa o obedecer a mí. ¿Qué pasa ahí? Newman da algunos criterios muy claros. Primer criterio. En líneas generales, el Papa y sus pronunciamientos sobre la fe y la moral no pueden entrar en conflicto con nuestra conciencia, estrictamente hablando, porque los pronunciamientos del Papa, de la Iglesia, son siempre, necesariamente por esencia, a un nivel de cierta generalidad. Es decir, matar está mal, el aborto está mal. Son pronunciamientos claros, pero siempre a un nivel de generalidad. La conciencia se mueve a un nivel todavía más concreto. Es esto, en este momento, que vos estás haciendo o estás por hacer, está bien o está mal. Es esto. De modo que, estrictamente hablando, puede haber tensión, pero el Papa nunca, como Papa, habla para cada hecho particular, siempre a un nivel genérico. La conciencia es la que habla a nivel personal. Claro, con esto no resolvemos la cuestión, porque la conciencia que necesita ser iluminada va a buscar ahí, en esos principios, los criterios guía. Y por lo tanto, aunque si no hay oposición, sí puede haber claramente una tensión o una dificultad. Dice el cardenal Newman: prima facie, es un estricto deber del fiel católico, también por un sentido de lealtad, creer que el Papa tiene razón y actuar por ello en conformidad. Es decir, mi misma conciencia me dice que si yo estoy cursando una materia muy especializada de medicina, de física astronómica, de matemática, y yo no entiendo algo o lo veo en un modo, pero el experto en materia me dice con claridad que es en otro modo, mi conciencia me dice que tengo que tomar en consideración eso que me está diciendo, que es justo que yo dé autoridad a eso que me está diciendo y que trate de entenderlo y que trate de adecuarme. Cuanto más cuando hay un hecho de fe ahí, es la Iglesia y es el Papa. Mi conciencia creyente me dice que él debe tener razón, que yo necesito una ayuda, y si voy al médico, si voy al experto en materia, en este caso, si voy al Papa instituido por Dios, entonces es justo que demos la preeminencia a él. Y en eso se transforma en una invitación. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces te invita a profundizar y a clarificar. Claramente puede existir, dice Newman, una situación en la que eso que ha dicho el Papa, sobre todo en moral, no estamos hablando tanto de fe, pero sobre todo en moral, no pueda entrar en tu vida particular. Puede suceder, pero Newman pone todos los requisitos para eso. Es responsabilidad tuya tener muy en consideración lo que dijo el Papa, suponiendo que tiene razón. Su posición va a favor del Papa y de la Iglesia. Y después, investigar vos de tu parte por qué yo veo que no es así, en mi caso y solo en mi caso en este momento. Y lograr tener convicción de eso, pedir consejo, asegurarte. Es decir, su posición va a favor del Papa, va a favor de la Iglesia. Esto guarda la rectitud de conciencia de la que tanto hemos hablado. Entonces, el Papa y su infalibilidad, y por lo tanto el magisterio de la Iglesia, no son una competencia a la conciencia. No estamos hablando de una guerra entre objetividad o, se va a decir mejor, heteronomía,
otro que me dice lo que tengo que hacer y yo que veo si lo hago o no lo hago. No es eso. Soy yo que quiero vivir según la verdad, que tengo dentro de mí una voz que me llama a vivir según la verdad y que me impulsa a eso. Y de otra parte, el mismo Dios ha puesto un medio que ayuda a clarificar eso. Entonces, fíjense, es un converger de búsqueda de la verdad en la que la Iglesia, el Papa, no es más que el instrumento que Dios me ha dado como bendición para ayudarme a mí en la búsqueda de lo que mi conciencia me está invitando a hacer o a vivir. Es una visión muy, muy distinta. Seguramente no muy marketinera en este caso, seguramente. Y por eso creo que es una invitación, la del cardenal Newman. No vivir según los criterios aprendidos solamente del mundo o de mi vida familiar, sino obedecer a la propia conciencia y a los instrumentos y medios que Dios mismo ha dado para iluminarla y para formarla. Creo que con esto terminamos. Espero que haya sido de provecho y espero también que haya sido esta serie de videos una invitación a profundizar. A profundizar el estudio, seguramente, de Newman, pero sobre todo en este caso, a profundizar el propio camino de interioridad, de espiritualidad, que te permita ser más coherente y más obediente con tu conciencia, que es la voz de Dios, que es el vicario de Cristo. Termino, como hemos hecho en las otras ocasiones, con una oración, tomando palabras del Santo Cardenal Newman. Dios mío, confieso que tú puedes iluminar mi oscuridad. Confieso que tú solo puedes. Deseo que mi oscuridad sea iluminada. No sé si tú lo deseas, pero que tú puedas y yo lo desee, son razones suficientes para pedir lo que tú al menos no has prohibido que pida. Prometo por este medio que con la ayuda de tu gracia que estoy pidiendo, aceptaré lo que finalmente sienta con certeza que es la verdad, si alguna vez llego a estar cierto. Y que en tu gracia estaré en guardia contra todo autoengaño que pueda llevarme a adoptar lo que el temperamento impone y no más bien lo que la razón aprueba. Amén.